Estamos cumpliendo 25 años de la fundación del PCC, cuando en Casa Suiza hicimos el Congreso Extraordinario, después de haber dado un debate y dar una disputa dentro del Partido Comunista que se fue agotando en la medida de que fueron interviniendo las regionales, donde los compañeros mayoritariamente estaban de acuerdo con nuestra posición y fueron expulsando a los compañeros que estaban en distintos cargos de responsabilidad. Entonces se dio un proceso que había arrancado 2 años antes, en el 94, cuando sacamos el periódico Nuestra Palabra, como una instancia previa, y que el ciclo se cerró en el momento que se hizo el Congreso Extraordinario del Partido Comunista, donde vimos que era la única manera de defender nuestra identidad, nuestra ideología, el marxismo-leninismo y la línea del frentismo de liberación nacional, y la necesidad de la existencia del Partido Comunista acá en la Argentina. Fue un hecho histórico para nosotros. En ese momento veníamos de una batalla que había arrancado primero dando la disputa después de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista de Europa del Este, con una parte que planteaba que ya no había posibilidades de avanzar en el camino del socialismo, y planteaban la disolución del partido y una salida socialdemócrata, para nuestro país. Ahí se dio esa primera pelea, y después que estos sectores se fueron del partido, vino otra discusión con los sectores mayoritarios en ese momento de la conducción del PC, que planteaban la unidad con el trotskismo y un viraje hacia la unidad con el trotskismo. Nosotros siempre planteamos la línea de frentismo de liberación, y el trabajo con, sobre todo, las masas peronistas. Entonces, ahí eran 2 caminos que no había manera de ponernos de acuerdo, y como estaban cerradas las instancias orgánicas, porque no era una cuestión de si había una mayoría o había una minoría, sino que donde nosotros teníamos la mayoría nos intervenían, y donde teníamos compañeros en las direcciones nos expulsaban, se agotaron las instancias orgánicas y decidimos construir el Partido Comunista Congreso Extraordinario, con esta línea, esta ideología y esta identidad. En ese primer momento, Jorge Pereira, que fue nuestro fundador, pero fue el que juntó toda esta parte del partido, abarcó a una cantidad de sectores importantes. Fueron cerca de 500 delegados que participaron en el Congreso de Casa Suiza, y mayoritariamente eran compañeros grandes, veteranos. Por eso, si quieren, una forma de ridiculizarnos a nosotros, nos decían que éramos el partido de las cabezas blancas. El más joven, que era de ese momento del partido, era el camarada Módena, que tenía 30 y pico de años, y después habíamos un grupo de la FEDE, que en ese momento había algunos secundarios y algunos que estábamos en la universidad, y eso era lo joven, pero era, como un grupito que empezaba desde la sede a organizarse, Y gracias a esto, a Jorge, gracias a estos camaradas, los veteranos, es que hoy estamos acá, donde hoy tenemos en el PCC un relevo generacional, donde tenemos camaradas desde 12, 13 años hasta camaradas de 90 y pico de años que estuvieron en la fundación y que hoy siguen militando. Pero tuvimos, no solamente un relevo generacional, un escalonamiento en la construcción del partido, donde los que éramos ese grupito de jóvenes de la sede de ese momento que estuvimos en Casa Suiza, fuimos de a poco construyendo la juventud, después jugando un rol en la construcción de algunos lugares del partido, y hoy la mayoría de estos compañeros somos los que fuimos forjando lo que es hoy la dirección de este PCC, y hay nuevas camadas de jóvenes que se fueron incorporando que vienen pidiendo pista permanentemente.
Cuando cayó la Unión Soviética, muchos camaradas, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, cayeron en el derrotismo. O sea, rápidamente una parte se apuró a sacarse la remera del partido, bajar las banderas y comprar el discurso del neoliberalismo de Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, del fin de las ideologías, que teníamos una etapa de neoliberalismo, o sea, eterno por delante, y no solamente los comunistas, sino una parte importante del campo popular, o sea, acá en Argentina y en todo el mundo. La derrota de la Unión Soviética impactó en distintos sectores del campo popular, no solamente en los comunistas, pero a nosotros, por ser parte, o sea, de todo ese proceso como comunistas, impactó específicamente. En el caso nuestro, Jorge planteaba siempre, o sea, cuando fue ese momento, o sea, que había hablado, cuando empezó a hacer unas conversaciones con un compañero, o sea, del movimiento, o sea, un obrero campesino de Mendoza, y que ellos, o sea, habían llegado a la misma conclusión permanentemente. Este compañero le decía, bueno, que ellos cuando se juntaron ahí en Mendoza, lo que dijeron es, bueno, se cayó la Unión Soviética, puede ser, o sea, se cayeron todos los partidos comunistas. Y no sé, bueno, habrá que empezar de nuevo. Empezaremos acá en Mendoza a reconstruir el partido y a reconstruir el camino al socialismo. Y que esa era la lógica con la que Jorge arrancó, o sea, ese proceso. Si éramos los que quedábamos, bueno, había que, o sea, los que quedábamos, ver cómo nos reorganizábamos y cómo volvíamos a tomar, o sea, impulso para ganar, o sea, espacios y ir reconstruyendo una nueva ofensiva. Algunos pensaban que iba a ser, o sea, 50 años, 60 años el proceso este. Ahora, en 2003 viene Néstor, o sea, que no se lo esperaba a nadie, nosotros tampoco, y instala un gobierno, o sea, con un proyecto, o sea, nacional, popular, democrático, antiimperialista, antineoliberal, o sea, y empieza todo, o sea, un camino acá en la Argentina de trabajo, de unidad antineoliberal, de frentismo, de trabajo con los sectores, o sea, mayoritarios del peronismo kirchnerista, o sea, donde nosotros con el enfoque nuestro empalmamos inmediatamente, desde el primer momento, desde que asumió Néstor. Pero previamente se había dado la victoria de Chávez, o sea, en Venezuela, de Lula, después en Brasil, y Cuba se mantenía firme como en el primer momento. En ese momento nosotros, o sea, recordábamos un discurso de Fidel impactante, bajo la lluvia, hablando, planteando que se llegaba, no había caído todavía la Unión Soviética, pero plantea, y en caso de que la Unión Soviética cayera, una cosa que no queremos, esperamos que no suceda, seguiremos resistiendo, o sea, y seguiremos, o sea, avanzando en el camino de la construcción del socialismo, o sea, en Cuba, que era un poco el espíritu de los comunistas. O sea, veíamos una situación que no nos agradaba, pero era salir adelante. Y Cuba fue un faro permanentemente, pero sobre todo en esos momentos de resistencia para nosotros, o sea, en todo el mundo, pero para nosotros acá en América Latina, sobre todo. Era el ejemplo que a pesar del bloqueo, del periodo especial y de todos los amagues de intervención militar que tuvo, o sea, y de guerra económica, no la podían derrotar. O sea, y cada vez que lo querían doblegar a Fidel en distintos momentos, o sea, terminaba derrotando al imperialismo y salió victorioso. Fidel, el partido cubano, Raúl, o sea, y la revolución cubana. Y eso fue un ejemplo para todos los pueblos de América Latina que a partir de la victoria de Chávez, de Lula, de Néstor, después de Tabaré, después de Evo, después de Correa, o sea, se fue dando un proceso, o sea, en América Latina de avance de las fuerzas antineoliberales, antiimperialistas, revolucionarias, de izquierda, comunistas, o sea, en distintos niveles. Y nosotros fuimos parte de ese proceso. Nunca bajamos los brazos, nunca nos rendimos, nos dimos por derrotados, siempre creímos, o sea, no capaz que tan rápido que se iba a dar vuelta este proceso, y desde ahí en adelante estamos acompañando, o sea, a Néstor, Cristina y todo el proceso que se fue dando del kirchnerismo en ese momento y en el Frente de Todos ahora.
Cuando hicimos hace 25 años el congreso del partido, en ese momento, o sea, como era, nosotros lo que planteábamos era hacer un congreso extraordinario del Partido Comunista, porque considerábamos que nosotros éramos los continuadores, o sea, de la historia del partido. El congreso extraordinario es una instancia orgánica dentro del estatuto del partido. O sea, entonces, el PC en ese momento se presentó en la justicia y amenazaron con que iba a venir una delegación judicial con la policía a detener a Jorge, o sea, para que no se haga el congreso. O sea, entonces en ese momento cambiaron opiniones a ver qué hacer, y Jorge decidió seguir avanzando a pesar de toda esta situación, y que nada nos iba a parar. O sea, que íbamos a seguir avanzando en este proceso. También en ese momento, o sea, la conducción del PC de ese momento planteaba que como nosotros éramos el partido de los cabezas blancas, que no íbamos a durar 6 meses. Esa era la expectativa de vida que nos daban como partido. O sea, además está decir cómo estamos nosotros hoy, ahora, o sea, y cómo están los que, o sea, nos decían que íbamos a durar 6 meses. O sea, yo creo que la realidad, o sea, habla más que lo que pueden haber sido en ese momento las palabras, o sea, porque éramos un grupo, si quieren, pequeño, con compañeros veteranos, con pocos jóvenes, sin recursos para nada, o sea, en ese momento, aislados políticamente, o sea, y así todo, hoy estamos acá. El rol de nuestra palabra fue fundamental, o sea, por algo nosotros arrancamos primero con nuestra palabra, o sea, como un instrumento organizador. En ese momento, porque todavía seguíamos dando el debate dentro del Partido Comunista, entonces era una forma de ir fijando posición. Pero cuando arrancó, Jorge lo planteó con el criterio leninista de la prensa, o sea, como la prensa como instrumento organizador. O sea, no solamente como guía, o sea, como propaganda, sino como instrumento organizador, o sea, del partido, para ir fijando posición y ir construyendo lo que se venía. Y desde ese momento fue y sigue siendo nuestra bandera. Ahora estamos casi por el número 370 y algo, o sea, y sigue siendo nuestra bandera. En cada momento es lo que, o sea, nos ayuda a nosotros a fijar posición, pero también nos ayuda a organizar el partido. O sea, el trabajo de la prensa sigue siendo un trabajo fundamental para nosotros. Cuando empezamos a sacar nuestra palabra, los compañeros y compañeras que arrancaron, no teníamos capaz de experiencia como para poder sacarlo. O sea, la forma en que se trabajaba era muy artesanal, era otro momento también histórico, el desarrollo tecnológico no era el mismo que ahora. Cosas que ahora parecerían ridículas en ese momento era algo habitual. Por ejemplo, que el original de NP se conformaba muchas veces recortando y pegando, o sea, fotos, los títulos, se escribían las notas y se pegaban, así se armaba el original y se llevaba a la imprenta. O sea, pero mismo la forma en que se distribuía la prensa también era. O sea, había compañeros de las cabezas blancas, compañeras y compañeros, que eran los que estaban en ese momento encargados de algunas tareas como la distribución, ir a buscar la prensa a la imprenta, y que la compañera Cristina, o sea, una compañera que estuvo desde un primer momento en NP y en el PCCE, en la fundación, iba a buscarla, o sea, ella era grande, o sea, ella iba a buscarla con un changuito, o sea, los paquetes de las prensas, o sea, a la imprenta, para llevarla hasta el local y que después se pudiera distribuir. O sea, así pasamos desde ese momento, que era tener la claridad de los compañeros de ese momento, de Jorge, de tener la necesidad de tener, o sea, una prensa que para organizar el partido, al momento de hoy, después, o sea, de todo este tiempo, o sea, porque ahora ya la prensa también va cumpliendo 27 años, o sea, ya cumplió. O sea, después de 27 años que tenemos un nivel de desarrollo de la prensa y un equipo, o sea, no solamente que produce la prensa, sino también un partido que trabaja la prensa, o sea, gracias a esa continuidad histórica que tuvimos durante 27 años de aprendizaje, de formación
y que obviamente tenemos que seguir aprendiendo, pero ya tenemos un recorrido del cual no nos olvidamos y nos sentimos orgullosos. El partido, el PCCE, se formó, si quieren, con el enfoque de que obviamente el enemigo principal seguía siendo el imperialismo, pero que la etapa de desarrollo del capitalismo actual era de transnacionalización y desnacionalización del capitalismo monopolista de Estado, o sea que su política, el imperialismo, era el neoliberalismo, y que por eso, nuestra política de alianzas tenía que ser trabajar con todos los sectores que estuvieran dispuestos a confrontar con el neoliberalismo, y dentro de esa unidad amplia antineoliberal, nosotros creíamos que al mismo tiempo de construir en distintos planos de la unidad, desde la unidad más amplia con los sectores con la que nos unía solamente el hecho de que no estábamos de acuerdo con el neoliberalismo, hasta la unidad con los sectores que teníamos más puntos de coincidencia, sectores antiimperialistas, sectores revolucionarios, sectores con los que nos planteábamos construir más en el mediano y el largo plazo. Y en eso el tema de la perspectiva acá en la Argentina de un camino argentino al socialismo, de un gobierno antiimperialista, nosotros lo veíamos que iba a ser solamente en la medida de que una parte del peronismo avanzara en una dirección antineoliberal. Ahora, eso era una abstracción para nosotros, era un enfoque, íbamos con esas ideas y tratábamos de llevarlo a la práctica dentro de nuestras limitaciones y poca fuerza capaz que teníamos, hasta que llegó Néstor a la presidencia. Cuando llega Néstor a la presidencia, este enfoque nuestro empalma naturalmente con no solamente lo que decía Néstor, sino con lo que hacía Néstor. Por eso para nosotros fue tan natural el hecho de la incorporación desde el primer momento al kirchnerismo, porque era como la unidad entre el enfoque que teníamos, la línea que teníamos, con una realidad que se iba construyendo a partir de ese momento. Jorge planteaba desde un principio el tema de la importancia que tenía que el kirchnerismo hegemonizara el peronismo para seguir avanzando en esta dirección, que sigue siendo más actual que nunca, como el tema que planteaba, sin el peronismo no se podía avanzar en un proceso de cambios acá en la Argentina, pero que con el peronismo solo no alcanzaba, y a partir de ahí la necesidad de las distintas identidades y procedencias, entre ellas nosotros los comunistas, de abrevar en un frente antineoliberal con distintos planos de unidad, y entre ellos con un grado mayor de unidad con los sectores peronistas y del kirchnerismo. Nosotros, si quieren, como revolucionarios, como comunistas, como parte de la izquierda, obviamente nos planteamos el tema del camino al socialismo, la salida hacia el socialismo. Ahora, nosotros creemos que eso es un objetivo, que tenemos muchos sectores. El tema es cuál es el camino a abordar. Si, como hace una parte de la izquierda, del trotskismo, es anunciando su objetivo socialista y después siendo funcionales a la derecha, o avanzando, si quieren, en confrontar con el imperialismo, con los sectores que quieren hacer retroceder a nuestros países y a los pueblos de América Latina a la prehistoria, a la dependencia más absoluta, si es confrontando con el neoliberalismo, confrontando con el imperialismo, que estamos recorriendo el camino argentino al socialismo. Nosotros creemos que es por ahí, no gritando consignas altisonantes o enunciando el socialismo y después siendo funcionales a la derecha, como se fue en distintos momentos de la historia por parte del trotskismo. Nosotros creemos que el camino al socialismo pasa por profundizar el proyecto antineoliberal, el proyecto del gobierno nacional, popular, democrático, antiimperialista, y ir modificando la correlación de fuerza, ir avanzando en el proceso de unidad frentista con los sectores que tenemos mayores coincidencias, pero que eso, inclusive el tema de la construcción o el camino al socialismo, es un objetivo, pero que también parte de ese proceso no es solamente una cuestión de una conformación de una sociedad
distinta solamente o un modelo económico distinto. Para llegar a ese punto, nosotros lo que creemos que también hay que conformar un hombre distinto. El Che hablaba de el hombre nuevo, ¿no? Y nosotros creemos que sigue siendo válido, sino que se modifica una sociedad y con el mismo hombre, con los mismos principios, convicciones, valores del capitalismo neoliberal, el egoísmo, el individualismo. Nosotros creemos que no, que en la lucha por el cambio, de modelo, si quiere, de derrotar al neoliberalismo, de avanzar en el camino del socialismo, se va a ir forjando el hombre y la mujer nueva. Ahora, en el caso de hoy, en el presente, hay cuestiones que parecen secundarias porque hay caminos que parecen más rápidos, como es alguna forma de hacer política, sobre todo instaurada desde el neoliberalismo, pero que está muy también acentuada y muy arraigada en una parte del campo popular, lamentablemente, que es construir con los sectores de menores ingresos, con planes, con los sectores de ingresos un poco mayores, con contratos, y a partir de ahí con la expectativa de tener un cargo superior o disputar por algún cargo electivo o un cargo ejecutivo, como una metodología, si quieren, de incorporación, de contención, en función de la ambición por tener un lugar mejor, o una vida mejor desde lo individual, al margen que después tengan buenas intenciones en cuanto al proyecto político. Pero nosotros creemos que esos mismos valores, esos mismos principios se comparten con sectores que tienen otros proyectos políticos y no expresan justamente lo que nosotros creemos que tiene que ser el desinterés, la solidaridad y el hecho de pelear por una patria para todos y por un mundo mejor desinteresadamente, como hacemos nosotros en el PCC, como hacen los revolucionarios de otras identidades. Hoy lo que está en crisis en todo el mundo justamente es esa forma de hacer política. Es la manipulación de las mayorías populares de distinta manera, de planes, los contratos, la expectativa de cargos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en crisis. Por algo, la izquierda, los comunistas, los sectores antiimperialistas en América Latina van avanzando posiciones justamente con este enfoque, con esta metodología de trabajo y con esta línea. Estamos cumpliendo 25 años, pero estamos también a pocos días de salir de un resultado electoral que para nosotros tuvo una importancia muy grande. Después de la remontada que logramos a partir de la Carta de Cristina y el despertador que significó la Carta de Cristina y la actitud militante de una parte importante del Frente de Todos. Ahora, con respecto al resultado electoral, nosotros lo que creemos es que hay distintas lecturas y nos preocupa que se hagan lecturas equivocadas de por qué fue esta remontada electoral. Porque algunos compañeros lo que creen es que esta remontada fue producto de que retomamos la iniciativa, de que hay un consenso de vuelta con el Frente de Todos y que estamos viento a favor. La opinión nuestra es que esta remontada, entre otros motivos, fue producto de que los sectores que nos hicieron un llamado de atención en las PASO, no yendo a votar o votando a otras fuerzas por derecha o por izquierda, al ver la victoria del macrismo y percibir el riesgo de un retorno al neoliberalismo macrista, una parte fue a votar y nos votó a pesar de que se mantiene, en nuestra opinión, el malestar de una parte importante del pueblo, que esperaba que a partir de la victoria nuestra en 2019, avanzáramos con mayor velocidad en la recuperación de derechos y la redistribución de la riqueza. Y, producto de los 4 años de neoliberalismo macrista y de la pandemia, pero también de que no se avanzó con la velocidad y la profundidad necesaria, hoy una parte importante de los trabajadores del pueblo trabajando no llegan a fin de mes. Inclusive muchos compañeros, compañeras, teniendo 2 trabajos o un trabajo, changas, no llegan a fin de mes. Entonces, esos mismos sectores que nos acompañaron en 2019 para sacar el neoliberalismo, hoy nos están llamando la atención y nos están dando en esta remontada de las elecciones la posibilidad de tener la espalda suficiente
para en estos 2 años que nos quedan de gobierno tomar las medidas necesarias. Pero si no tomamos las medidas que tenemos que tomar de profundización de la redistribución de la riqueza, o sea, sí, con un modelo de desarrollo productivo, pero con inclusión social. O sea, en 2023 no vamos a ganar, o sea, porque estos sectores, o sea, nos van a sacar el voto de confianza que nos dieron en 2019 y que una parte nos renovó, o sea, en las elecciones de hace unos días. Tenemos 2 años para avanzar en la dirección que hay que avanzar, pero nosotros sabemos que hay opiniones distintas en el Frente de Todos y es totalmente válido. Pero acá hay una mayoría de nuestros votantes que votaron, o sea, este proyecto. Un modelo de desarrollo productivo, nacional, popular, democrático, antiimperialista, con inclusión social y avanzar en la redistribución de la riqueza. Y eso implica pelearse con los sectores del poder real que desestabilizaron a Néstor y Cristina, que pusieron a Macri o ayudaron a poner a Macri en la presidencia y que desde el minuto cero del gobierno del Frente de Todos están buscando desestabilizar a Alberto y a Cristina, dividir el Frente de Todos y tratar, o sea, de volver al gobierno en 2023. O sea, no se puede quedar bien con los que te quieren, o sea, sacar del gobierno, con los que te quieren desestabilizar, vía aumento de precios, vía corridas devaluatorias, o sea, y perjudicando a las mayorías populares. O confrontamos con los sectores que quieren, o sea, quedársela todo, o sea, o nos vamos a distanciar de los intereses de las mayorías populares. Hoy un tema de fondo, a pesar de que una parte del pueblo no lo siente como un problema inmediato de la cotidianidad, es el acuerdo con el fondo. O sea, nosotros lo que creemos que la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario, o sea, es ilegítima e es impagable. O sea, se la dieron a Macri para que ganara la elección. O sea, entonces se tiene que hacer cargo el imperialismo, o sea, de que le dio esa guita, o sea, a Macri para mantener el neoliberalismo en la Argentina. O sea, entonces la opinión nuestra es que esa deuda es impagable e ilegítima. Ahora, se está discutiendo o sea, un acuerdo con el fondo. Y el tema de acuerdo, como sea el marco de ese acuerdo, es lo que nos puede hipotecar el futuro o marcar la imposibilidad de avanzar en un proyecto, o sea, con inclusión social, o sea, y redistribución de la riqueza. O sea, lo que se está discutiendo hoy con el fondo es lo que nos va a marcar la vida a todos los argentinos durante los próximos 20, 30 años. Es una cuestión fundamental. Dentro de esto, o sea, también va a marcar, o sea, si nosotros volvemos, o sea, dentro del acuerdo con el fondo, a la lógica del ajuste y endeudamiento, porque el Fondo Monetario, o sea, lo que quiere es eso, no es la guita, no es que le paguemos solamente, sino es volver a disciplinarnos vía el mecanismo, o sea, de endeudamiento, para que nosotros adoptemos las políticas que ellos quieren que tomemos, que es volver más rápido, más despacio, o sea, al neoliberalismo acá en la Argentina. Para adelante nos queda mucho camino. Lo que tenemos en claro es que el partido que vamos a construir no va a ser como el partido, o sea, de hace 100 años. Eso fue un momento histórico, una necesidad histórica, un contexto, o sea, y se construyó un partido para ese momento. O sea, nosotros vamos a construir un partido para la realidad que tenemos hoy y hacia el futuro. En esa dirección y con nuestra ideología, con nuestra línea, con nuestros principios, con nuestras convicciones, con nuestras metodologías de construcción, tendremos que seguir, obviamente, no solamente crecer, sino crecer, o sea, con todo este complejo integral, o sea, que es nuestra identidad como comunistas, trabajando en los movimientos de masas, o sea, construyendo organización, o sea, de partido y jugando un rol en la construcción frentista con el resto de las fuerzas antineoliberales y los sectores con los que tenemos mayores coincidencias dentro, o sea, del peronismo, sobre todo, o sea, con el peronismo kirchnerista, o sea, y construyendo el partido, o sea, en ese lugar, en este momento histórico.